Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En Francia, Marine Le Pen fue condenada ayer por malversación y no podrá ser candidata presidencial en 2027. ¿Qué implica esto? En Estados Unidos, Donald Trump dice que no descarta un tercer mandato, algo que, según los expertos, es inconstitucional. ¿Qué viene ahora? En México, la presidenta Claudia Sheinbaum cumple hoy 6 meses de gobierno y su popularidad es del 82%. ¿Cómo se explica semejante cifra? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Ushi Levy desde Bogotá, donde llueve sin parar. Soy Jorge Espinosa y también estoy en Bogotá. Es martes 1 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Un tribunal de París dictó ayer un fallo con profundas implicaciones para la política francesa. Condenó a Marine Le Pen, la líder del ultraderechista Reagrupamiento Nacional, a 4 años de prisión y a una multa de 100.000 euros. Además, la inhabilitó para ser candidata en 2027. La inhabilitación es por 5 años, lo cual significa que, en principio, la señora Le Pen, primera en la mayor parte de las encuestas, no podrá presentarse a los comicios. Por otro lado, 2 de los años de prisión podría pasarlos sin estar tras las rejas, pero, eso sí, con un brazalete electrónico. Le Pen, condenada por malversación de fondos públicos, reaccionó anoche en una entrevista en el canal TF1. Dijo que hay millones de franceses indignados que ven cómo en el país de los derechos del hombre se han puesto en marcha prácticas de regímenes autoritarios. Il y a des millions de Français qui sont indignés, mais indignés à un point inimaginable en voyant que, en France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. La condena tiene que ver con algo que sucedió entre 2004 y 2016, cuando Marine Le Pen era diputada del Parlamento Europeo. La justicia considera que ella malversó 474.000 euros de dinero público. Debió destinarlos a sus asesores en esa Cámara y no a trabajadores de su partido en Francia. La malversación no solo la cometió Marine Le Pen, también otros 8 colegas suyos en el Parlamento Europeo. La cifra total de fondos públicos erróneamente destinados fue de 4,1 millones de euros. Desde Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin mostró su solidaridad con Le Pen. La sentencia contra Marine Le Pen, que ha sido candidata presidencial en 2012, 2017 y 2022, es impugnable. ¿Qué implicaciones tiene? Hablamos ayer en Bogotá con Jean Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. Marine Le Pen era la favorita para las elecciones presidenciales de 2027, entonces su inhabilitación es un evento mayor en la política francesa que a corto plazo va a suscitar seguramente una reacción muy dura de parte de su partido, que va seguramente a criticar esta decisión, que va a presentarse como víctima de una persecución, lo que es un discurso muy habitual en este partido. Sin embargo, mirándolo a más mediano plazo, puede estar incitado también a cierta moderación por varias razones. Primero, porque Marine Le Pen está contestando, impugnando esta decisión, tiene una segunda instancia. Es poco probable que la decisión cambie o que cambie a tiempo para permitirle presentarse en 2027, pero de todos modos es algo que socava un poco la idea de que habría una persecución. Tiene efectivamente garantías
garantías para demandar esta decisión y tener una segunda instancia. La otra es que un discurso demasiado crítico de esta decisión podría llevar a radicalizar finalmente el discurso del partido cuando la agrupación nacional, el partido de Marine Le Pen, ha obtenido grandes éxitos en los últimos años con base a una estrategia de moderación, de tratar de ganar respetabilidad. Entonces no puede romper totalmente con este discurso. Hay un dilema ahí para el partido que va a tener que gestionar, y finalmente la condena interviene en un contexto de condenas de otras grandes figuras de la política francesa, el expresidente Sarkozy, recientemente el ex candidato presidencial François Fillon, todos con asuntos que tienen que ver con financiamiento oculto de campañas y de la política en general. Entonces eso también disminuye un poco la credibilidad de un discurso que presentaría a Marine Le Pen como víctima de una persecución política. En Estados Unidos ha habido múltiples reacciones luego de que el presidente Donald Trump dijera el domingo en una entrevista telefónica que él no está bromeando, not joking, fueron sus palabras, cuando habla de la posibilidad de un tercer periodo presidencial. El diálogo lo sostuvo Trump con la periodista de NBC News, Kristen Welker. En la conversación, el presidente, que hoy cumple 51 días en la Casa Blanca, agregó que mucha gente le está pidiendo que continúe más allá de 2029. Trump ocupó la Casa Blanca entre 2017 y 2021. Trump se refirió al tema hace pocas horas a bordo del Air Force One, el avión presidencial, cuando varios reporteros le preguntaron. Señaló que a la gente que le pide continuar le ha respondido que aún resta mucho de esta presidencia como para pensar en un tercer mandato. I'm just telling you, I have had more people say, please run again. They said, we have a long way to go before we even think about that. But I've had a lot of people. Trump, de 78 años, dijo además en la entrevista del domingo que si bien un tercer mandato es inconstitucional, hay otros métodos, otros caminos. ¿Es viable, es legal que Donald Trump se presente a otras elecciones presidenciales? Llamamos ayer a Washington, D.C. a la periodista Dori Toribio. A día de hoy no, Juan Carlos, porque la Constitución de Estados Unidos dice en la enmienda 22 que ninguna persona puede ser elegida para el cargo de presidente más de 2 veces. Y Donald Trump ya ganó las elecciones y fue investido 2 veces. Ahora bien, Trump habla en esta entrevista de otros métodos, que es algo que tanto él como figuras de su entorno llevan ya meses sugiriendo. Y aquí es donde la cosa se complica. La manera más obvia sería cambiar la Constitución. Pero eso sería extremadamente complicado. La enmienda 22 fue aprobada por el Congreso en 1947 y ratificada por los estados en 1951. Y eso se hizo después de la presidencia de Franklin Roosevelt, que ocupó el cargo durante 4 mandatos, desde marzo de 1933 hasta su muerte, el 12 de abril de 1945, siendo el presidente que más años estuvo en el poder en la historia de este país. Porque aquellos fueron años difíciles y extraordinarios desde la Gran Depresión a la Segunda Guerra Mundial, y porque no había entonces ninguna referencia en la Constitución original hasta ese momento, desde que George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, se negó a seguir en el cargo por un tercer mandato en 1796 y dio paso a John Adams, quien ganó aquellas elecciones y asumió la presidencia en 1797, desde entonces era costumbre respetar el límite de 2 mandatos. Roosevelt fue la excepción y justo después se puso por escrito y se limitó en la Constitución el tiempo que los presidentes pueden ocupar el poder, y así ha sido hasta hoy. Para cambiar la Constitución haría falta el apoyo de 2/3 de las 2 cámaras del Congreso, de la Cámara de Representantes y del Senado, algo prácticamente imposible a día de hoy, cuando los republicanos sí tienen mayoría en las 2 cámaras, pero por muy pocos escaños. Necesitarían muchos votos demócratas y eso se descarta. Además, después, ese cambio
aun si se aprobara, requeriría la ratificación de 3/4 de los estados de Estados Unidos, de los gobiernos estatales. Es decir, un proceso a día de hoy impensable, especialmente con unas elecciones legislativas, los comicios de mitad de mandato, en otoño del año que viene. Sin embargo, en la entrevista en NBC News, Trump alude a una opción que ha estado circulando entre personas de su entorno, como su asesor Steve Bannon, que lleva tiempo ya preparando este asunto. Y sería la opción de que su vicepresidente, J.D. Vance, se presentara en 2028 como el titular de la fórmula electoral republicana, como número 1, y Trump como número 2. Y si consiguieran ganar esos comicios, Vance podría dimitir, dando paso a Trump nuevamente como presidente. Pero como ven, esa hipótesis tiene muchos subjuntivos y condicionales. Habría que ver si es posible. Llegados a ese punto, lo que es seguro hoy es que Trump y los republicanos están dejando esa puerta abierta para un futuro próximo. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. Hoy hace exactamente 6 meses tomó posesión de la presidencia de México Claudia Sheinbaum, de 62 años. Sheinbaum sucedió a su copartidario, Andrés Manuel López Obrador, fundador del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Meses antes, el 2 de junio del año pasado, Sheinbaum había derrotado sin atenuantes, con casi el 60% de los votos, a la opositora Xóchitl Gálvez, del Partido de Acción Nacional, el PAN. Así sonó la voz de Sheinbaum el día de su posesión, el 1 de octubre. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República. Lo impactante, medio año después, es que Claudia Sheinbaum sigue manteniendo un altísimo apoyo popular. Un sondeo que acaba de hacer la firma Encol para el diario El País y W Radio en México señala que el 82% de la gente aprueba su gestión. ¿Cómo se explica el respaldo tan amplio que tiene a estas alturas de su gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum? Para saberlo, llamamos ayer a Ciudad de México a la politóloga Heidi Osuna, directora de la firma Encol. Veo principalmente 4 razones que explican esta alta aprobación por parte de los mexicanos a Claudia Sheinbaum. En primer lugar, Claudia Sheinbaum tuvo una victoria histórica. No solo ganó la presidencia con un amplio margen, sino que se convirtió en la presidenta más votada en la historia de México, con casi 36 millones de votos, lo cual a 6 meses de asumir la presidencia de la República, vemos que sigue contando con la simpatía de sus votantes. En segundo lugar, la cabeza fría que ha tenido con respecto a la relación con Donald Trump. Su estrategia de negociación basada en la templanza, colaboración y respeto ha sido bien valorada por la ciudadanía. Recordemos que en esta encuesta de Encol para El País y W Radio, 68% de los mexicanos confía en cómo está manejando la relación bilateral con Estados Unidos. En tercer lugar, los programas sociales. No solo dio continuidad a las políticas sociales de Andrés Manuel López Obrador, sino que amplió las iniciativas enfocadas a combatir la pobreza y apoyar los sectores más vulnerables. Esto se refleja en que 82% de los que dicen aprobar a la presidenta Sheinbaum consideran que lo mejor que ha hecho la presidenta en estos 6 meses de gobierno son precisamente los apoyos sociales. Y finalmente, en cuarto lugar, veo que México tiene una oposición debilitada. La oposición sigue enfrentando serias dificultades para organizarse y ofrecer una alternativa sólida. En esta encuesta también vemos que 50% de los mexicanos
se dice ser más afín a Morena en cuanto a afinidad partidista, muy por encima del 13% que se identifica con el PAN. Incluso vemos que hay más personas apartidistas, un 12%, que personas que se identifican con Movimiento Ciudadano, que tiene un 8% de afinidad partidista, y con el PRI, que cuenta actualmente con 7% de afinidad partidista. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Argentina, la pobreza y la indigencia se han reducido drásticamente, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC. Los datos señalan que en el primer semestre de 2024, las personas en esas condiciones conformaban el 52,9% de la población, pero las estadísticas también señalan que a finales del segundo semestre, de acuerdo con el INDEC, los pobres e indigentes habían disminuido hasta el 38,1%. El presidente Javier Milei atribuyó el cambio a sus políticas. Dos noticias de ayer en Estados Unidos. Una es que el gobierno de Donald Trump anunció que le congelará no solo $8.700 millones en subvenciones a la Universidad de Harvard, sino 255 millones en contratos por la ineficacia que mostró en la lucha contra las protestas antisemitas. La otra noticia es que según el índice Standard & Poor's 500, el mes de marzo ha sido el peor en la bolsa de valores desde diciembre de 2022. Cayó un 5,8%. Shakira acaba de batir récords en México. La colombiana dio 7 conciertos consecutivos en el estadio GNP Seguros, el antiguo Foro Sol en Ciudad de México, algo que ninguna cantante había logrado. Fueron 450,000 personas, con lo cual a México le entraron aproximadamente $155 millones. De ese total, casi 30 millones fueron a parar a los restaurantes y 44 millones a los hoteles. El éxito de Shakira llegó a tal punto que ella decidió volver al país en septiembre y octubre. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y por supuesto buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.